Gloria a Dios. Nos gozamos en este día por la misericordia de nuestro Padre Celestial, porque nos ha permitido una vez más poder congregarnos, poder reunirnos, poder compartir su maravillosa palabra. La palabra de Dios establece que donde hay dos o más en su nombre que se hayan puesto de acuerdo y oran al Padre, os será hecho. Nos ponemos de acuerdo pues en esta hora para orar al Dios de la vida, al Dios de esperanza, al Dios de amor, al Dios de victoria. Eterno Dios de la vida, nos gozamos en ti en esta hora. Te bendecimos, te honramos, te exaltamos por lo que tú eres, por lo que tú representas en nuestras vidas. Tú eres el todo para nosotros, Señor. Y queremos en esta mañana reconocerlo. Que te da nuestra esperanza, Señor. Es el Dios de nuestra vida. Porque nos has guiado según tu consejo, Señor. Y nos impartes de tu gracia, de tu favor, de tu amor. Cómo no bendecirte, cómo no exaltarte, cómo no darte la gloria a ti. Sea Dios de vida, sea Dios de esperanza, sea Dios de amor. Oramos en esta hora para que seas tú, Espíritu Santo, trayendo entendimiento, abriendo el entendimiento al linaje escogido, a la nación santa, al real sacerdocio, al pueblo adquirido de Dios. Abre su pensamiento en esta hora, porque nos has llamado, Padre Celestial, a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó o nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nuestra misión es impartir la luz. Por eso oro para que su pensamiento, Padre Celestial, sea despejado, para que toda ventaja del maligno sea quitada en el nombre de Jesús. Porque toda oposición, toda adversidad, toda malicia sea quitada en este momento. Y vamos a accesar a tu presencia una vez más. Vamos a accesar a los ríos de revelación y entendimiento. Tú nos has prometido que estás con nosotros, porque tú nos esfuerzas, siempre nos ayudas y siempre nos sustentas con tu diestra de justicia. Por eso estamos afincados en ti, Señor. Por eso estamos confiados en ti, porque eres bueno, Señor. Permite, Padre, que nuestro nivel de conciencia se expanda y vamos a comprender lo que tu palabra nos ministra, Señor, dejando de lado todo prejuicio, todo raciocinio, para darle paso a la dirección del Espíritu Santo. Gracias te damos por las familias, por las vidas de los que ven este video ahora mismo, los que lo verán después. Sabemos que tu palabra no tiene fecha de vencimiento, Señor, y serán bendecidos de una forma sobrenatural. Tu palabra dice, Santo Dios, que la tierra será llena del conocimiento de tu verdad y de tu palabra, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Por favor, purifícanos, límpianos, lávanos. Espíritu Santo de Dios, perdona nuestras faltas, nuestras fallas, porque entendemos que pecamos de pensamiento, acción o de palabra. Pedimos que nos perdones, que nos laves y que nos limpies, Santo Dios, de una forma especial. Gracias, Padre eterno. Gracias, Elohim. Gracias por tu favor, por tu misericordia, por tu fidelidad, una vez más expresada y manifestada en nuestras vidas. Gracias porque hoy es un día de victoria, hoy es un día de triunfo. Lo creemos y lo entendemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya. Porque nos fiamos en ti de todo nuestro corazón, Santo Dios. Y te reconocemos en todos nuestros caminos, porque tú eres el que endereza nuestras veredas. Lo creo, Santo Dios, y te agradezco por tu fidelidad y misericordia. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios. Siempre enseñar la palabra es una responsabilidad, es una asignación, es un llamado al cual hay que añadirle virtud, gracia, la cual nos da el Señor, pero también responsabilidad. Creo que hay un llamado a esta generación de prepararse
de buscar la forma de culturizarse bíblicamente y volver a ese diseño que la palabra nos establece. Todo está escrito. Todo está escrito en la palabra de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos direccione para que no nos dejemos llevar por nuestros impulsos y por la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. Entonces necesitamos que el Espíritu nos direccione, nos guíe para poder extraer aquello que el Padre quiere ministrarnos, quiere enseñarnos. Hace 8 días empecé a hablar someramente acerca del árbol de la vida. Hablábamos de las diferentes partes. Voy a hacer un recorderis rápidamente, una retroalimentación mejor para poder conectar y engancharnos con lo que quiero enseñar. Busque por favor en su Biblia, tercer libro de Juan, capítulo 1, versículo 2. Tercer libro de Juan, capítulo 1, o mejor, tercera epístola de Juan, más bien, capítulo 1, versículo 2. Bien, vamos aquí a la retroalimentación. Hablamos del árbol de la vida y sus partes. Iniciamos que la primera parte es la conciencia de Dios, o la corona, que en hebreo significa Keter. Es la primera parte, esa es la conciencia de Dios, es la atmósfera pura, donde salen los pensamientos, las bendiciones, todo aquello que Dios tiene reservado por nosotros, sale de esa plataforma. También hablaba sobre la Jofma, que en español tiene que ver con sabiduría, en el Sefirá de la Kabbalah, que es el árbol de la vida. Hablamos de la sabiduría y se asocia con el comienzo de los pensamientos, con las ideas generales para realizar la voluntad del hombre, y en fin. Hay otras características muy importantes en esta Jofma. También encontramos el entendimiento, que es la tercera Sefirá, que está situada en lo alto de la columna a mano izquierda. También encontramos el Gesed, que es la misericordia y la bondad, que es básicamente el punto que tocaré en esta hora en la enseñanza. Misericordia y bondad. También encontramos el Geburah, que tiene que ver con el heroísmo, tiene que ver con la tenacidad, con esa valentía que se requiere para hacer ciertas cosas. También la Tiferet, que tiene que ver con la belleza y la gloria. También encontramos el Nefsat, que tiene que ver con la victoria y la eternidad. Estoy hablando del árbol de la vida según los cabalistas, según la Kabbalah. Entonces estoy hablando de ello. También está el Hod, que tiene que ver con la majestad y el esplendor. El Yesod, que tiene que ver con la fundación, con el origen. El Malhut, que tiene que ver con el reino, que es, digámoslo así, la dimensión más baja, que tiene que ver con el mundo físico en el cual vivimos nosotros. Entonces, les decía que el árbol de la vida, recuerden bien siempre este concepto, el árbol de la vida tiene que ver con el mundo del alma, los secretos del cielo. Lo que acabo de mencionar son las partes que trae el alma y los secretos del cielo. Y contrario a eso está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Que el árbol de la ciencia del bien y del mal tiene que ver con el mundo físico o el mundo material. Y hablaba acerca de que el hombre, cuando se conecta con el árbol de la ciencia del bien y del mal, solamente vive en función de satisfacer sus deseos carnales. Ahora, cuando yo hablo de deseos carnales, no solamente sean de referencia a los deseos pecaminosos. Hay deseos de seguridad, de protección, de alimentación, tantas cosas que son parte de nuestra cotidianidad. Entonces se vive en función de eso, y decía que vivir en función de estas cosas
hace que la energía divina se conecte o se condense y que sea un proceso mucho más lento. ¿Por qué? Porque si analizamos la palabra de Dios, encontramos que en la creación Dios le dice a Adán y Eva que pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto del Edén, pero que el árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comerlo. Ahora, tampoco pueden ni siquiera tocarlo. Pero ellos desobedecieron a Dios y vimos las consecuencias. Por la pregunta es, ¿por qué Dios no le impidió a Adán y Eva comer del árbol de la vida? Sino hasta después que ya había cometido el pecado Adán y Eva, Dios dice, saquémoslos pues de aquí, no sea que estiren la mano y coman del árbol de la vida y vivan eternamente. Generalmente no se escucha mucho hablar acerca del árbol de la vida, porque, en fin, pero podemos concluir algunas cosas, que el árbol de la vida tiene sus raíces en el cielo, que el fruto está en la tierra. El fruto, o mejor, las raíces del árbol de la vida están incrustadas en la conciencia divina. Y de allí se condensa todo y empieza a descender al mundo nuestro. Por eso aquí estoy recién en un nivel de introducción. Es tremendamente complejo enseñar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque créanme que es más fácil aprender, o sea, estar en cero y aprender, que desaprender para volver a aprender. Porque no trata de cuestionar a las personas, sino de abrirle los ojos. Nuestros líderes, próceres del pasado, lo diré siempre, Dios los bendiga a los que están vivos, a los que ya partieron a su presencia, gracias al amor eterno, porque de una u otra forma fueron usados por Él para conectarnos con nuestra realidad. Y en aquel tiempo o en aquel momento fue la herramienta que valió para conectarnos con Dios. Pero ellos también enseñaron de lo que habían aprendido, de lo que habían recibido, simplemente devolvieron a dar. O sea, que no trata de buscar culpables. Ahora, tú no eres culpable de lo que aprendiste mal, pero sí serás culpable de lo que no modifiques, de lo que no busques, de lo que no cambies. Sí serás culpable. Entonces es importante que entendamos que hay muchísimas cosas que debemos replantear. Muchísimas cosas que debemos replantear. ¿Por qué? Porque es como cuando alguien dice, y esto es una muletilla de muchos, se metió Dios. Ustedes me perdonan, no recuerdo exactamente en qué parte de la Biblia está, pero cuando creo que fue Salomón, que estaba edificando el templo, decía o dijo que ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener a Dios, cuanto más un lugar hecho por Él, o sea, un tabernáculo, una iglesia. Si Dios descendiera a un lugar donde estamos nosotros, sencillamente explotaríamos, sencillamente nos reventaríamos, porque no podemos resistir su presencia, no podemos resistir la esencia de Dios. También hay otra parte de la Biblia que dice que a Dios no lo vio nadie más. Entonces hay cosas que tenemos que replantear, porque de pronto en un momento emocional, en un momento, qué sé yo, sí, emocional, en un momento cumbre en medio de una administración, enseñanza, se dicen muchas cosas, se metió Dios, aquí está Dios, todo el cuento. Pero si vamos a la Biblia, podemos entender que una cosa es una manifestación divina y otra cosa misma es que la misma presencia de Dios descienda a un lugar. Debemos entender esto porque les hablé del árbol de la vida para que entendamos algo. Este es muy fuerte y quizás puede ser debatible, en algunos casos cuestionable, qué sé yo, pero la Biblia no nos manda a cuestionar, nos manda a enseñar. Gloria a Dios porque podemos tener pensamientos diferentes, podemos tener aplicaciones diferentes, pero nos une algo en común.
que es la fe en el Señor Jesucristo. Y por su gracia, si llegásemos a morir, alcanzaremos salvación. O sea que no da para causar división ni contienda. Simplemente hay que enseñar la palabra de Dios. Ahora, estoy recién en la introducción. Recuerda que el texto guía para hoy es tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y tenemos que entender que la gramática en la que fue escrita, griega, que fue escrita el Nuevo Testamento, digámoslo así, es muy explícita. Y muchas veces errores de traducción o nos quedamos cortos en terminología hace que malinterpretemos la palabra de Dios. Hace que le demos un uso incorrecto a la palabra de Dios y evidentemente que enseñamos incorrectamente. Yo le digo a mi gente, quien lee mal, entiende mal. El que entiende mal, enseña mal. El que enseña mal, multiplica mal. Por eso hablo de entrada de prepararnos, de capacitarnos. Entonces, escucha bien. Hay un nivel superior en el árbol de la vida, que es la corona. Entonces, esto es una ramificación que se va condensando y se va conectando a esa fuente de energía hasta llegar a nuestro mundo físico. Mira, todo el proceso que tiene que vivir para poder llegar a nuestro mundo físico. ¿Por qué? Porque estamos en la expresión más baja del nivel de conciencia. Estamos acá abajo. Por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. La palabra montes tiene múltiples significados. También tiene que ver con cielos, con altura. Alzaré mis ojos a los montes, a las alturas de Dios. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, que él entendía que el socorro que estaba necesitando no estaba en un contexto, venía de arriba, venía siendo condensado. Entonces la Biblia nos enseña muchas cosas que debemos empezar a tener en cuenta nosotros como hijos de Dios. Entonces yo soy honestamente muy alérgico a ciertas cosas que practicaba o que practica a veces ciertas denominaciones, porque nos convertimos en seres, todos somos emocionales, todos. De hecho, esa palabra ha sido muy mal interpretada, pero se le da demasiada trascendencia a nuestra humanidad y tratamos de enseñarle a la gente que Dios se siente a través de nuestras emociones. ¿Tú no crees, te hago una pregunta, que si Dios es espíritu, la única forma de sentirlo es por el espíritu? Es una pregunta, ¿verdad? Si estamos hablando de la parte espiritual, yo quiero que abras la mente y que te conectes conmigo, la parte espiritual. O simplemente tú puedes llegar a pensar que Dios se puede percibir desde cualquier forma. Entonces, si alguien le dio un calambre, ahí está Dios. Si alguien pasa a acudirse como loco, y ahí está Dios, ¿verdad? O alguna situación extraña, ahí está Dios. Respetable. Es respetable. Pero la palabra de Dios nos orienta y nos trae entendimiento y claridad frente a muchos aspectos que de pronto desconocemos por falta de lectura, por falta del contexto. Escucha bien. El dispensacionalismo religioso entendió que Jesús venía a terminar la obra, a terminar la ley. Entonces así la gente lo entendió, así lo enseña. Pero el original no tiene que ver con que Él venga a terminar, tiene que ver con que Él venga a completar. Y mira la diferencia. Porque si hablamos de terminar, entonces hay una terminología que me lleva sí o sí a mí a entender que hay un punto final. O sea, pum, terminó, listo. No hay más nada. Pero si me habla a mí que es a completar, Él viene a sumarse al proceso, viene a completar. Si realmente el hecho de que lo complete no quiere decir que lo termine. ¿Ves?
Entonces hay un tema, hay unos términos que debemos nosotros replantear y reestudiar para poder comprender la palabra de Dios. Creo fielmente que aquí en la tierra ninguno de nosotros los hombres tenemos verdades absolutas. Tenemos revelación de Dios, sí, claro, pero como Dios es infinito, ¿quién puede portar eso aquí en la tierra? Nadie lo podría hacer. Por eso es importante que podamos prestar atención a las enseñanzas y que podamos conectarnos con lo que el Padre quiere ministrarnos en este tiempo. Ok, tercero de Juan, capítulo 1, no tiene dos capítulos, capítulo 1, versículo 2. Escucha bien. De entrada quiero decirte algo. Si tú lees el encabezado, dice salutación, saludo, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Es decir, lo que vamos a leer aquí en el versículo 2 es el deseo de Juan para su amigo. Ojo, es el deseo de Juan para su amigo. Dice, amado, yo deseo. Ahora, si hacemos una exégesis correcta de este texto, podría decir lo siguiente: amado, yo oro para que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Continuamos. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, en ese tiempo se había desatado una apostasía descomunal. Diferentes doctrinas, diferentes asuntos que negaban la existencia de Dios. Otros lo enseñaban como querían. En fin, había un desastre. Pero en medio de esto había gente que había guardado la doctrina, que había perseverado. Y este hombre, Gallo, era un discípulo de Pablo. Y Pablo enviaba unos maestros a ese lugar. Y este hombre activó algo de lo que quiero hablarles. Y fue la generosidad. O escuche mi historia. Fue la generosidad. Porque muchas veces nosotros amamos de palabra, hablamos de dicho por no en verdad. Iban unos maestros en este lugar y este hombre Gallo los recibió, los bendijo, los honró y les abrió la puerta, digámoslo así, para que muchos pudiesen hacer su labor. Si quieres, sigamos leyendo. Versículo 5, y en el cabezado dice: elogio de la hospitalidad de Gallo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Pero si seguimos leyendo, hay otro hombre llamado Diótrefes, que también estaba en la iglesia. Diótrefes era una especie de opositor, cerraba la puerta. Era exactamente lo contrario. No está hablando de afuera de la iglesia, está hablando de adentro. Si usted puede ir leyendo que este hombre hacía oposición porque le gustaba ser el centro de atención. ¿Y sabes qué me preocupa? Yo sé que suena un poco raro, parece que estuviera disparando hacia la misma parte, pero bueno, es muy preocupante cuando hay una iglesia donde el centro de atención es solamente el pastor, donde solamente él es el centro de atención y no hay nada más alrededor. Oye, qué peligroso, porque ese no es el diseño del Padre. No sé en qué momento del camino nos extraviamos de esa manera y llegamos a pensar que el pastor era el centro, y no es así. El centro de todo tiene que ser y será Jesucristo. Somos nosotros personas enviadas por el Señor, formadas por Él, con un llamado, con un ministerio, pero no somos el centro de la iglesia. Entonces, si no pasa nada, si no está el pastor, si el pastor no ora, si el pastor eso, si el pastor lo otro,
Y desafortunadamente esto es muy común hoy en día. Iglesias pastorales o pastocéntricas, en vez de ser cristocéntricas. Es que mi pastor dijo, es que mi pastor lo otro. Y si analizamos bien, nuestro llamado como pastor es simplemente enseñar a la gente acerca del amor de Dios. Nunca tiene que ver con manipular, ni con coaccionar, ni con ¿cómo se llama esto? Idolatrar a alguien. Esta otra cara de la moneda que encuentro en esta palabra, en el 3 de Juan. Pero me enfoco en el testimonio de este hombre, Gallo, en su generosidad. Y un corazón generoso es prototipo de Dios, porque entiende que se requiere mucho más que palabras para que el reino, ese que me libertó a mí, ese que me trajo paz, que me trajo gracia, que quizás me sanó, que hizo tantas maravillas en mi vida, en mi familia, avance necesario, que yo haga ciertas cosas, que me despoje de ciertas cosas para que ese reino pueda avanzar. Pero desafortunadamente a veces estamos más interesados en qué puede darme Dios, en qué respuesta puede llegarme, en qué va a pasar con mi vida, si yo llego a mi casa, mi carro, mi beca. Y estamos olvidando que tenemos que impulsar la obra de Dios. Y para hacerlo hay muchas formas, hay muchas maneras. Hay lugares a los cuales tú nunca podrás ir por tema de ocupación, por un tema de tiempo, o por simplemente no tener la preparación, el diseño para hacerlo. Pero sí hay lugares donde la obra puede ir y puede extenderse cuando nosotros somos canales de bendición y aportamos para que eso pase. Colocando un simple ejemplo. Y no estoy hablando de diezmo ni nada de ese asunto, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la generosidad. Que muchos de los que me escuchan, de mis hijos amados, que en un momento dado han podido tomar un teléfono, han podido escribir, pastor, cuál es su número de cuenta, y me da una bendición, porque Dios pone el sentir. Los honro y los bendigo por ellos, y los bendigo a ellos, o a los hermanos que de pronto ahora no estamos congregándonos de forma presencial, pero entienden que hay una responsabilidad con Dios y con su obra, y me bendicen. Pastor, aquí está la ofrenda. Y ha pasado 1, 2, 3, 4 días, ahí está. Porque tienen principios claros. Y quien me conoce sabe que yo no soy hombre de estar hablando de dinero ni nada de eso. Porque sé que es un tema donde los corazones se pueden manipular. Y Dios me guarde en un momento de hacer eso. Pero hablo de la generosidad. Hablo de la pertinencia de apropiarnos de un valor que hará que nuestra alma prospere. Y cuando hablo de prosperar, no estoy hablando, porque el texto dice, yo oro para que tú seas prosperado en todas las cosas. Ok, ahí podemos decir que esas todas cosas pueden ser materiales. Ok, perfecto. Pero también dice para que prospere tu alma. Y entiendo que la prosperidad del alma tiene que ver con los méritos, con los créditos que yo gano por la eternidad. Wow. Tiene que ver con ello. No tiene nada que ver con un tema material. Ojo, no estoy diciendo que lo material no sea importante, porque de hecho el texto abarca parte de lo material, parte, pero no lo es todo. Hay otra parte también importante, que es la parte espiritual, que es la parte espiritual. Cuando yo le demuestro a Dios que no tengo apegos aquí en la tierra, cuando yo le demuestro a Dios que soy un buen administrador, cuando yo le demuestro a Dios que lo que Él me da lo administro bien, que lo que Él me da, sea mucho o sea poco, yo puedo ser bendición para otros. Creo que una de las cosas que la pandemia nos ha enseñado es a ser generosos, es a compartir con los demás, es a compartir con nuestro prójimo, es a dar de donde no tenemos. Eso habla de un corazón generoso. Eso habla de un corazón conectado con la eternidad. Lo demás son cuentos. No es que yo tenga la intención, no es que yo quería, no, usted no quiso nada. Porque eso es materialista. Pero está solamente conectado o conectada en ver cómo tú recibes de Dios. Tú no le das a Dios.
por algo tú crees que la Biblia dice que quien le da al pobre le presta a Dios. ¿Ok? Entendamos que Dios no es un Dios limosnero, ni es un Dios baratero, ni cucarachero, nada de eso. Lo que el dinero hace es movilizar aquí en la tierra la obra de Dios, de una forma u otra. Eso es lo que hace el dinero, que se pueda hacer las cosas correctamente, que se pueda avanzar, que podamos pensar en el prójimo, en los demás. Qué importante, qué pertinente en medio de un mundo que solamente se enfoca en sus problemas, que solamente se enfoca en su dolor, en su tristeza, que solamente se enfoca porque simplemente no quería ganar y perdió. Ese es su dolor. Pero se olvidó que ahora mismo hay personas que han perdido a un ser querido. Ahora mismo hay mujeres, o hay padres, parejas que han perdido su bebé. Ahora mismo hay personas que están luchando contra su vida por una enfermedad, una situación fuerte. Ahora mismo hay personas que se acaban de enterar que su pareja lo ha engañado, le ha engañado. Aquella persona que decía amar tanto, le engañó, le rompió el corazón. Ahora mismo hay personas que se acaban de enterar que su padre no era su papá, que su papá era otro. O sea, en el mundo pasan cosas fuertes todo el tiempo, pero nosotros tenemos que entender que Dios quiere hacernos andar sobre sus alturas. Por eso la palabra de Dios para usted y para mí se convierte en una ruta de escape. Porque cuando estamos conectados, decía hace 8 días, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, vivimos en función de lo material. Y por eso es que vienen las frustraciones. Por eso es que vienen las situaciones mentales. Porque estamos tan preocupados, tan aferrados al material y cómo vamos a avanzar, cómo esto y lo otro, que nos olvidamos que la Escritura dice que cada día basta con su propio afán. Por más que tú afanes, no podrás añadir un poco a tu estatura. Entonces vienen todas esas cosas que empiezan a traer una vida reactiva, basada en la ilusión, que nos lleva al miedo, al caos y la desesperación. Una vida reactiva, es decir, y conforme a lo que está pasando tus reacciones. Pero cuando estás conectado al árbol de la vida, tienes una vida proactiva. ¿Por qué? Porque tu alma está conectada con el alma de Dios, con el pensamiento de Dios más bien. Disculpen ahí, el alma de Dios, no, el pensamiento de Dios. Entonces podrás tener claridad. La religión enseña que el alma tiene que ver con nuestras emociones. Y las emociones son una pequeña partecita del alma. Y el alma no tiene nada que ver con nuestra carnalidad. El alma es una, o mejor, la parte más importante que tenemos.